Apacienta mis ovejas. Lección 3. Un real sacerdocio. El propósito de la lección de esta semana es que Cristo anhela recibir de su viña el fruto de santidad y abnegación. La lección la dividiremos en 3 partes. La primera, nueva vida en Cristo. La segunda, participantes del nuevo pacto. Y la tercera, el mensaje final. Frecuencia cristiana. Toda la belleza del arte no puede compararse con la belleza del temperamento y del carácter que se han de revelar en los que son representantes de Cristo. La atmósfera de la gracia que rodea el alma del creyente, el Espíritu Santo que trabaja en la mente y en el corazón, son los que hacen de él un sabor de vida para vida y permiten que Dios bendiga su obra. Iniciemos con la primera parte, nueva vida en Cristo. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Muchos de los creyentes a quien Pedro dirigió sus cartas vivían en medio de paganos, y su permanencia en la verdad dependía mucho de que permaneciesen fieles a la alta vocación de su profesión. El apóstol les manifestó claramente sus privilegios como seguidores de Cristo Jesús. Mas vosotros sois linaje escogido, escribió, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo una conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Primera de Pedro 2, 11 y 12. El apóstol delineó claramente cuál debía ser la actitud de los creyentes hacia las autoridades civiles. Sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como de él enviados para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos como libres, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al Rey. A los que eran siervos les amonestó, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos, porque esto es agradable, explicaba el apóstol. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre malestar padeciendo injustamente, porque ¿qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís? Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto es ciertamente agradable a Dios. Porque para esto sois llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que remitía la causa al que juzga con justicia, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida de la cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El apóstol exhortó a las mujeres creyentes a ser virtuosas en su conversación y modestas en su vestuario y conducta, el adorno de las cuales aconsejó no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropa, sino en el interno del corazón, que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de gran estima delante de Dios.
Primera de Pedro 3, 3 y 4. La lección se aplica a los creyentes de todas las épocas, así que por sus frutos los conoceréis. San Mateo 7, 20. El adorno interior de un espíritu manso y pacífico es inestimable en la vida del verdadero cristiano. El adorno exterior estará siempre en armonía con la paz y santidad interior. Continuemos con la segunda parte, participantes del nuevo pacto. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro se refirió a los cristianos como una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Al hacerlo está tomando el linaje del pacto que el Antiguo Testamento utiliza para referirse al antiguo Israel, y lo aplica aquí a la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios. Conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos. Sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Cuando el hombre cayó a causa de su transgresión, la ley no fue cambiada, sino que se estableció un sistema de redención para hacerle volver a la obediencia. Se le dio la promesa de un Salvador y se establecieron sacrificios que dirigían sus pensamientos hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo como supremo sacrificio. Si nunca se hubiera violado la ley de Dios, no habría habido muerte, ni se habría necesitado un Salvador, ni tampoco sacrificios. Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios tal como le fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría habido necesidad del rito de la circuncisión. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habría habido necesidad de ser inducidos a la idolatría, ni habrían sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios, y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. El sistema de sacrificios confiado a Adán fue también pervertido por sus descendientes. La superstición, la idolatría, la crueldad y el libertinaje corrompieron el sencillo y significativo servicio que Dios había establecido. Muchos confunden estos dos sistemas y se valen de los textos que hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral fue abolida. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero acerca de la ley de los 10 mandamientos, Cristo mismo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Si bien la muerte del Salvador puso fin a la ley de los símbolos y sombras, no disminuyó en lo más mínimo la obligación del hombre hacia la ley moral. Muy al contrario, el mismo hecho de que fuera necesario que Cristo muriera para expiar la transgresión de la ley, prueba que ésta es inmutable. Así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, y la otra provisional y temporaria, así también hay dos pactos. El pacto de la gracia se estableció con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También les prometía la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa: en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. Génesis 22:18. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que se le contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto.
El testimonio de Dios respecto a su siervo fiel fue: oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y el Señor le declaró: estableceré mi pacto entre ti y mí, y tu simiente después de ti en sus generaciones por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Génesis 17:7. Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Es evidente que el nuevo pacto estaba en vigor en los días de Abraham, pues que entonces fue confirmado tanto por la promesa como el juramento de Dios. Pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar, y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. Jeremías 31, 33 y 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Finalicemos con la tercera parte, el mensaje final. Isaías 61. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El antiguo Israel, como pueblo del pacto, tenía la misión de alcanzar al mundo con el Evangelio, la salvación ofrecida por el Señor. Los cristianos tenemos la misma misión divina. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán admirados y confundidos. Oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Al paso que el movimiento en favor del falso día de reposo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos y se les amenazará con multas y encarcelamientos. A los que obedecen con toda conciencia la palabra de Dios, se les tratará como rebeldes, y cegados por Satanás, padres y madres habrá que serán duros y severos con sus hijos creyentes. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado por el temor y el amor de Dios. Vendrán siervos de Dios, con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces proclamarán el mensaje por toda la tierra. Decidamos hoy que como representantes de Cristo en este último tiempo, predicar por testimonio de una vida santa el mensaje final de Dios, y aceptar con gozo la promesa del Señor en Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.